Bueno, arrancamos entonces. La parte de hoy vamos a ver, bueno, ergometría, ¿sí? Prueba ergométrica graduada. Vamos a ver por qué también se llama así. Bueno, ahí está. Bueno, ¿qué es la ergometría? ¿Qué es la prueba ergométrica graduada? Es un procedimiento de carga funcional, es decir, es un estudio funcional que tiene como objetivo verificar el comportamiento del corazón cuando el paciente es sometido a niveles crecientes de ejercicio. Es decir, es un estudio donde nosotros vamos a poner a prueba el corazón, a exigirle mayor trabajo para poner en evidencia ciertas características que no podemos evaluar en un paciente en reposo. Se van a analizar parámetros clínicos, o sea, los síntomas que el paciente pueda llegar a manifestar a un determinado esfuerzo, hemodinámicos, vamos a evaluar la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, fundamentalmente, y electrocardiográficos, tanto con el paciente en reposo, en esfuerzo y en recuperación. Vamos a estimar el esfuerzo máximo que un paciente pueda soportar. Por eso también, bueno, ahora vamos a ver bien las utilidades, la usamos en pacientes, no solamente en pacientes que tienen alguna patología, sino también en pacientes deportistas. No es un método de conclusión definitiva, es un método que tiene muchos falsos negativos y falsos positivos. Su predicción diagnóstica es de un 70%, tiene una sensibilidad del 45% y una especificidad de un 85%. Bueno, ahora, bueno, fisiológicamente, mejor dicho hablando, cuando tenemos que hacer un esfuerzo físico, vamos a necesitar mayor oxígeno, mayor oxigenación. Va a aumentar la demanda de oxígeno. Y esa demanda de oxígeno la va a suplementar el corazón al aumentar su trabajo cardíaco. Y dijimos que esto lo hacía porque aumentaba la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, y para que el corazón pueda él mismo también tener oxigenación como para poder aumentar su trabajo cardíaco, debía aumentar las reservas de flujo coronario. Y bueno, y ahí es cuando se van a poner de manifiesto ciertas patologías de índole isquémica, porque si hay alguna arteria que está obstruida, no va a poder ofrecerle al corazón el oxígeno necesario para aumentar el trabajo cardíaco. La realización de una ergometría gira en torno de tres cosas. Uno, el registro de la representación electrocardiográfica del paciente es fundamental. La medición de la presión arterial y forzar al paciente a hacer un ejercicio con una intensidad graduada, que eso va a depender, como lo vamos a ver más adelante, de las características del paciente que vamos a estudiar, de si tiene algún síntoma, si tiene algún antecedente, y para qué queremos evaluar, y de manera creciente. O sea que vamos a ir de a poco aumentando el trabajo cardíaco. ¿Para qué es útil? Bueno, tiene un valor diagnóstico, un valor pronóstico, un valor funcional y un valor terapéutico. Diagnóstico porque vamos a evaluar la probabilidad de que un individuo presente o no cardiopatía isquémica, entre otras cosas, entre otras patologías. Por ejemplo, yo tengo un paciente que en consultorio lo veo, me dice que tiene un dolor precordial, un electro normal, y el dolor quiero ver si es isquemia o no, le voy a pedir una ergometría para ver si hay cambios en el electro o tiene síntomas de isquemia. O si veo un paciente que tiene una arritmia y quiero evaluar si esa arritmia, su etiología es la isquemia miocárdica, la isquemia miocárdica, digo bien, vamos a pedir una ergometría. Estimamos la severidad y probabilidad de las complicaciones cardiovasculares posteriores, como por ejemplo eso, tengo un paciente que tiene una estenosis no significativa, bueno, lo someto al estudio ergométrico para ver
a cuántos MET hace cambios en el electro o refiere síntomas, y ahí vamos a evaluar lo que llamamos el umbral isquémico. A la carga, a la frecuencia cardíaca y a la carga que el paciente desarrolla isquemia, eso se llama umbral isquémico. Vamos a analizar la capacidad funcional de cada individuo, como por ejemplo un paciente deportista o un paciente que tiene, que ya también lo vamos a ver, una valvulopatía, y queremos ver si los síntomas que el paciente nos refiere son por las valvulopatías o no, también para evaluar la capacidad funcional de ese individuo con esa determinada valvulopatía, y documentar los efectos de un tratamiento aplicado, fundamentalmente aquellos pacientes que toman betabloqueantes o calcio antagonistas. Vamos a pedir una ergometría a un paciente que le estamos aplicando esa terapéutica para ver si vamos bien, si cumplimos con el objetivo o no. Bueno, algunos conceptos que traje como para refrescar y tenerlos en cuenta. Bueno, no voy a hablar demasiado con esto porque quiero hacer hincapié en lo que es ergometría. El VO2, que es el consumo de oxígeno por unidad de tiempo. La fórmula de Fick para determinar el VO2 es el gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. El VO2 max es el volumen máximo de oxígeno, que es la cantidad máxima de oxígeno que el organismo es capaz de absorber, transportar y consumir por unidad de tiempo, ¿sí? Ese volumen máximo de oxígeno nos va a marcar la capacidad aeróbica de cada individuo, de cada persona. Entonces, el volumen máximo de oxígeno, si lo multiplicamos por el kilo, por el peso, vamos a obtener una unidad de medida que es el MET. Un MET va a equivaler a 3.5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Y como habíamos dicho anteriormente, el MET es una unidad metabólica, es la cantidad de oxígeno consumido por minuto por peso del paciente. El umbral anaeróbico es cuando el paciente pasa de un metabolismo, de un metabolismo aeróbico a anaeróbico, se producen grandes cantidades de lactato, y se instaura el estado de acidosis metabólica, que depende del entrenamiento de cada paciente, de cada persona. En términos medios, una persona no entrenada o poco entrenada, el umbral anaeróbico se obtiene cuando la persona llega al 40 o 50% más o menos del volumen máximo de oxígeno. Mayor entrenamiento, más va a ser el porcentaje del volumen máximo de oxígeno que una persona necesita o, digamos, llega durante el umbral anaeróbico. Y el gasto cardíaco, que bueno, lo van a ver como ITT, es frecuencia cardíaca por tensión arterial sistólica, y es el resultado del consumo miocárdico de oxígeno. Voy a tomar un mate. Bueno. Ahora bien, ¿qué necesitamos para hacer una ergometría? Un equipamiento óptimo que va a constar de una sala que debe tener un espacio físico de aproximadamente 9 metros cuadrados, la temperatura dentro de la sala, por eso hinchamos mucho con el aire acondicionado, por más que haga frío, entre 18 y 22 grados, el lugar donde un lugar donde deba cambiarse el paciente, ventilación y que la humedad no supere el 60%. Importante también un espacio cómodo donde el paciente se pueda sentir, tenga privacidad como para poder expresar sus síntomas, sus signos, su sintomatología, y bueno, se pueda llevar a cabo una prueba óptima. Bueno, ¿con qué vamos a poner al paciente a hacer ejercicio? Con un ergómetro, que puede ser un cicloergómetro, bicicleta ergométrica o una cinta ergométrica, ¿sí? Esto va a depender de lo que cada uno tenga en su consultorio, y si tienen los dos, mejor. Va a depender de las condiciones del paciente. Un equipo de registro que tiene que tener electrodos tanto para adultos como para pediátricos, un tensiómetro anaeroide y manguitos de diferentes tamaños, diferentes medidas. Un monitor donde se pueda tener un registro electrocardiográfico, un software con los diferentes programas, los diferentes protocolos, que tenga un registro electrocardiográfico continuo y en tiempo real.
una camilla para las posibles complicaciones que puedan acontecer, y un carro de paro que conste de lo mínimo indispensable como para la urgencia, un desfibrilador, drogas, oxígeno y todo lo que ustedes ya conocen. El personal, compuesto por un médico cardiólogo y un técnico en cardiología, los dos deben formar un equipo donde estén los dos capacitados para realizar el estudio. El técnico básicamente se tiene que dedicar a revisar que todo funcione y a recibir al paciente, y tiene que estar al tanto de todo lo que sucede en la sala. Y bueno, el médico cardiólogo también, obviamente, capacitado para realizar este tipo de estudios. El paciente, bueno, acá con ropa cómoda y un ayuno de 2 horas. Ropa cómoda, que no es lo mismo que ropa deportiva. Pues yo una vez ya estaba haciendo una ergometría, una anécdota graciosa, estaba por hacer una ergometría, llamo a la sala de espera una paciente que entra en tacos, aguja y pollera, y le pregunté, le dije, señora, ¿no le dijeron que tenía que venir con ropa cómoda? Sí, me dice, esto es lo más cómodo que yo tengo. Así que bueno, es una pavada, pero bueno, son cosas que hacen a la efectividad del trabajo en equipo y del estudio en sí. Bueno, primero, ¿qué debemos hacer? Bueno, ya conocimos para qué sirve una ergometría, qué es una ergometría y qué necesitamos para hacer una ergometría. Ahora ya tenemos todo armado. Como médicos cardiólogos, viene el paciente y antes de comenzar la prueba, debemos evaluar la probabilidad pretest. Por eso hinchamos mucho con que traigan un electro, porque debemos evaluar muy bien el electro y hacer un interrogatorio bastante minucioso, interrogar al paciente sobre por qué el doctor le pide la ergometría, interrogar sobre los síntomas, sobre sus antecedentes, como para ver si el paciente está o no en condiciones de realizar el estudio. Y acá también otra anécdota. Bueno, un día viene una nena de unos 20 años aproximadamente, que le pegan el estudio porque se agitaba, tenía disnea, y no me había traído el electro previo. Bueno, la conecto, una nena con una disnea, debe ser, no sé, se puso nerviosa, qué sé yo, se peleó con el novio, por eso le falta el aire, cosas que uno piensa en un paciente de esa edad. Bueno, la enchufo y tenía todas T negativa en carga anterior, así que bueno, obviamente que no le hice la ergometría. Bueno, ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones? Sí. El- ¿Eh? ¿Qué hacen cuando vienen sin electro el paciente? Cuando viene Claro, sin electro no le hacemos la ergometría. Cuando tiene un electro patológico que nos genera dudas, y lo mandamos otra vez al cardiólogo, hablamos, si es un cardiólogo, si sabemos quién es, hablamos y preguntamos bien cuáles son por qué quiere hacer el estudio y si realmente ese paciente tenía o no ese electro previamente. Porque claro. bueno, si ese electro ya lo tenía, un paciente conocido, bueno, es una cosa, pero ahora si el electro cambió, y bueno, no, es un paciente de alto riesgo. Pero ¿y qué si no le tenés que hacer uno basal vos antes de arrancar el estudio? Y en teoría sí, pero no tenemos las condiciones por ahí. La idea es que el paciente tenga un electro en reposo antes de realizar el estudio. Perfecto. O sea, eso es una condición indispensable. Claro. No, Obviamente que si se lo podés hacer vos, si no trae el electro, lo podés hacer vos, perfecto. Pero claro, bueno, seamos sinceros, por ahí a veces el tema tiempo te corre y no tenés las condiciones para hacer un electro en reposo con el paciente acostado, tal se cual. complica. O sea, lo ideal es que traiga el electro y bueno, ver por qué le piden el estudio, evaluar el electro y bueno, evaluar al paciente así en sí para ver si está en condiciones de realizar la ergometría o no. Bárbaro. Ahora bien, ¿cuáles son las cosas que, bueno, que en el estudio pre-test, la evaluación pre-test, va a decir, no, bueno, este paciente no le vamos a hacer la ergometría? Aquellos pacientes que hayan tenido angina inestable de alto riesgo, que ven que tengan angina inestable de alto riesgo, insuficiencia cardíaca congestiva descompensada o mal controlada, hipertensión arterial no controlada,
mayor a 200, 110, arritmias cardíacas no controladas, que sean sintomáticas o con compromiso hemodinámico. Yo vi un paciente con un electro que tenga taquicardias ventriculares o supraventriculares, o no sé, colgajos de FA, y bueno, o le esté mareado, o tenga palpitaciones, o le tomes la presión y esté hipotenso, no se la hagamos. Una estenosis aórtica severa, sintomática, está contraindicado. Embolia pulmonar aguda, por supuesto, miocarditis aguda o pericarditis. Disección aórtica, hipertensión pulmonar severa. O sea, si tienen un ecocardio, sería también muy importante. O sea, no todo viene con un eco, pero sería un dato importante a tener en cuenta también. Un infarto agudo de miocardio de menos de 4 días de evolución. La Y en estenosis ahora necesariamente al momento de la ergometría, o si tuvo un síncope hace un mes, ¿se la puede hacer? Y no, porque ya es una estenosis aórtica sintomática, severa Claro, sintomática. pero al momento de la ergometría ya la contraindica por el antecedente. Claro, o aumentás el doble producto y quizás el paciente se te descompensa en la ergometría, lo más probable, mientras le haga el estudio. Bárbaro. Bueno, contraindicaciones relativas, una lesión significativa conocida del tronco de la coronaria izquierda. Una estenosis aórtica moderada sintomática, acá tenés, si la estenosis aórtica del paciente que te generó dudas no es severa, es moderada, y bueno, lo evalúas bien, ves cuándo fue el último síntoma que tuvo, qué síntoma tuvo, cómo está el momento de la evaluación, lo ocultás, a ver cómo es el soplo, y bueno, si decidís hacerle la ergometría, con muchísimo cuidado. Lo mismo una cardiopatía hipertrófica obstructiva, otra forma de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, taquiarritmias o bradiarritmias, bloqueo aurículo-ventricular de alto grado, trastornos electrolíticos, impedimento físico o mental que imposibilite realizar un ejercicio adecuado. Por ejemplo, un bloqueo auriculoventricular de alto grado, eh, teníamos un paciente que venía todos los años que el bloqueo era congénito y tenía un buen cronotropismo. Nosotros, el bloqueo estaba controlado, el paciente prácticamente estaba asintomático y tenía un cronotropismo positivo bueno. O sea, así, lo hacíamos hacer ejercicio y aumentaba la frecuencia cardíaca, obviamente que no demasiado, pero bueno, se elevaba un poquito más de lo que él tenía en reposo. Obvio que hay muchas cosas acá que es difícil saberlas al momento de tener el paciente enfrente, pero bueno, el interrogatorio es importantísimo, lo que más se pueda sacar del interrogatorio, mejor. Bueno, sí. Y en realidad exactamente, eso te iba a decir, la contraindicación es que sea mayor de 200, 110. Un paciente que tenga menos de 200, 110, por ejemplo, tenga 170, 100, yo en general esos pacientes los hago esperar un ratito afuera si me da el tiempo. A lo mejor le hago la ergometría a otro o le tomo la presión. Pero también evaluar el contexto del paciente, porque hay pacientes, como vos decís, que quizás tengan esa presión porque en ese momento está nervioso. Después vos lo subís, me ha pasado un montón de veces que tengo pacientes 160, 90, 170, 100, por decirte una cifra que no llega a ser una contraindicación, pero es alto. Vos decís, bueno, ¿la hago o no la hago? Lo empiezo a charlar, para qué te piden y qué haces y demás, y ya en la primera etapa veo, o sea, no demoro mucho en tomarle la presión. Y en general la presión a veces hasta tiende a bajar en la primera etapa o se mantiene. Pero sí, eso también depende del paciente. Si un paciente que tiene múltiples factores de riesgo, y trato de que la haga otro día, que la reprograme, o si un paciente joven, que la piden por un deporte, que nunca se hizo una ergometría, o que tiene un dolor de pecho atípico, sin antecedentes,
me animo a hacerla, pero con mucho cuidado también. Bueno, ahora en cuanto a los protocolos de esfuerzo, habíamos dicho que podíamos usar un ciclo ergómetro o bicicleta ergométrica o una cinta ergométrica. En cuanto a la cinta ergométrica, cuando elegimos este método tenemos que tener en cuenta que interviene el peso del individuo, la velocidad y la pendiente impuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Al tener, bueno, el paciente se va a tener que agarrar de las barandas y caminar sobre la cinta va a tener que usar su propio peso. Y como habíamos hablado anteriormente, lo vamos a medir en METs, ¿sí? El MET es la unidad metabólica que mide la cantidad de oxígeno consumido en mililitros por minuto por kilo de peso. La velocidad de la cinta y la pendiente que uno le quiera poner. A eso voy. Por eso tenemos algunas ventajas y desventajas con respecto a la bicicleta. Las ventajas son que se realiza un ejercicio más fisiológico y mejor tolerado. El paciente, al tener que caminar o correr, que puede usar todo su cuerpo, puede hacer un ejercicio más fisiológico y lo tolera más. El consumo de oxígeno es superior, se consigue un mejor rendimiento, el comportamiento de la frecuencia cardíaca y la TA es más fisiológico, porque acá interviene, se utiliza más, más músculo que en una bicicleta. En la bicicleta solo usamos el tren inferior, acá también el paciente puede usar también el tórax y los brazos. La idea es que se quede con los brazos apoyados, pero bueno, puede usar mayor, masa muscular, más músculo, digamos. Se requiere menor colaboración del paciente porque vos ponés la velocidad, la pendiente y el paciente corre, camina, trota, lo maneja ello. Ahora, la desventaja que tiene un mayor costo de mantenimiento, se requiere un entrenamiento previo. Bueno, las dos requieren un entrenamiento previo, pero bueno, por ahí la cinta va a requerir que el paciente por lo menos pueda llegar a hacer una caminata rápida. Hay muchos pacientes que nunca subieron a una cinta y me ha pasado también que les pones la cinta y no caminan, se quedan quietos y bueno, eso lleva a que tengamos accidentes, no es lo que queremos, ¿no? Se necesita una mayor coordinación neuromúsculo-esquelética del paciente y mayor meticulosidad en aplicar los electrodos al paciente para obtener un mayor registro electrocardiográfico. Los electrodos, lo ideal es poner los de los miembros en las crestas ilíacas superiores y en los dos hombros. Y en el tórax, igual que un electro. Bueno, también va a depender de que el paciente transpire, de que corra mucho, de que sea una mujer y tenga mayor volumen de las mamas, o un paciente obeso, un paciente con mucho vello en el tórax. Eso nos va a dificultar un poco el trazado porque el paciente, como ya dijimos, va a, a correr, a trotar y va también a movilizar el tórax. Eso va a hacer que se dificulte un poco el registro, lo cual no pasa con la bicicleta porque el paciente va a tener el tórax un poco más quieto. Y va a haber obviamente mayor dificultad para tomar la presión justamente por eso, porque va a estar en movimiento en la parte superior del cuerpo. Bueno, con respecto a los protocolos que vamos a usar, en bicicleta el más usado es el Bruce. El protocolo de Bruce incrementa tanto la velocidad de la cinta como el grado de inclinación. Y cada 3 minutos. Esto no es un capricho ni es algo que se le ocurrió al que diseñó el protocolo. Los 3 minutos se llaman steady state, para los que hablan inglés lo van a saber pronunciar un poquito mejor. Es el momento, son el tiempo que tarda el cuerpo, el organismo, en generar un estado estable, ¿sí? Por ejemplo, me subo a la cinta, camino 3 minutos, ese es el tiempo que requiere el organismo para generar un estado estable durante esos 3 minutos, con esa velocidad y con esa inclinación. Después de esos 3 minutos, como dijimos previamente, la ergometría es una prueba de esfuerzo graduada. Cada 3 minutos se va a ir aumentando la carga para que el corazón, el organismo en sí, el sistema cardiovascular y respiratorio, pueda adaptarse
a las diferentes cargas de trabajo. Bueno, obviamente que la principal crítica que recibe este protocolo son los bruscos incrementos en las cargas de trabajo. Por eso existe, que también lo usamos, el BRUS modificado. El BRUS modificado se usa para pacientes con cardiopatía, para pacientes ancianos, en algunos grupos de rehabilitación cardíaca, que eso después más adelante voy a explicar un poquito más sobre eso, para qué se usa, y cuando, bueno, están poco entrenados, tienen baja carga funcional, o cuando es un paciente que ya sabemos que tiene una cardiopatía isquémica estable con una baja carga. Y consiste en decomponer la fase inicial del BRUS en dos fases iniciales de calentamiento, de 3 minutos cada una. Y al principio una inclinación de 0, después de 5, y después se continúa con el BRUS. Bueno, después hay otros protocolos que los puse para que lo sepan, pero no los usamos mucho. Este es recomendado en pacientes de alto riesgo. Comienza con un precalentamiento y luego se mantiene a una velocidad de 2 metros por hora y se va modificando la pendiente. Después, este otro es muy poco utilizado porque es muy lento. El Gardner, ese se usa para los pacientes con arteriopatía periférica. Tampoco lo usamos mucho, pero bueno, a tener en cuenta, si bien, en general los pacientes con cardiopatía, con arteriopatía periférica, muy poco utilizo la ergometría, pero bueno, en caso de ser necesario se usa este protocolo. Y después tenemos el ciclo ergómetro. El ciclo ergómetro, la bicicleta ergométrica, la intensidad de la carga está dada por la resistencia al pedaleo. Lo contrario de la cinta, que influía el peso del paciente, la velocidad y la pendiente, acá la resistencia, la intensidad de la carga está dada por la resistencia al pedaleo. Se mide en unidades de potencia, en kilogramos por minuto, depende el ciclo ergómetro, o en vatios. Un vatio es igual a 6 kilogramos por minuto. Y por convención se le dice al paciente que pedalea a 60 revoluciones por minuto, que es igual a 150 kilogramos por minuto. Si nosotros queremos pasar de kilogramos minuto a mes, usamos esta fórmula, que es kilogramos por minuto, o sea, lo que nos dio el máximo esfuerzo por 300 dividido el peso del paciente por 3.5, que equivale a un MET. Y eso nos va a dar los MET. O sea, si queremos pasar hicimos una ergometría en un ciclo ergómetro, nos dio que el máximo esfuerzo llegó a 600 kilogramos por minuto, y nosotros debemos saber cuántos MET son. Acá tenemos la fórmula. Y ahora, en cuanto a los tipos, pero los tipos más usados del ciclo ergómetro, existen dos. Uno que es de frenado mecánico, que es el típico, ustedes son muy jóvenes, pero el de las pesitas, en el cual el paciente tiene que pedalear a una velocidad determinada y se le va otorgando diferentes pesos a la bici, y eso hace que se genere de esa forma la resistencia al pedaleo. Y de frenado electromecánico, que es el ciclo ergómetro, que el paciente pedalea, se le va dando con la compu una determinada carga, y por una cuestión electromagnética, si el paciente baja de velocidad, se aumenta la carga automática. Hoy en día están los dos en uso, se usan los dos. Pero bueno, obviamente que es más lindo el de frenado electromecánico. Y después hay un ciclo ergómetro en el cual se usa para pacientes que tienen alguna lesión en los miembros inferiores o que están amputados, que se usa con el miembro superior. Pero les soy sincera, nunca lo vi. Eso lo escuché y bueno, está en la bibliografía también. Pero yo nunca hice una ergometría así y nunca lo vi personalmente. Las características del ciclo ergómetro es que hay menos masa muscular involucrada, hay más esfuerzo isométrico que isotónico, la frecuencia cardíaca que se alcanza es menor que en una cinta, hay más dificultad para elevar de esta forma la tensión arterial sistólica, hay un mayor aumento de la tensión arterial diastólica, y
Bueno, esto también, en la cinta también se genera la cuestión de la dificultad en la movilidad o la falta de equilibrio en paciente que nunca se sube a una bicicleta, obviamente que le va a ser difícil al principio. Bueno, en bicicleta los protocolos que usamos son el Astra y el Astra modificado. Lo mismo que el Bruce. Bueno, vamos a arrancar por acá. El Astra inicia la prueba con una carga inicial de 50 watts o 100 watts, que serían, ¿para qué vamos a 300 o 600 kilogramos por minuto. Bueno, eso lo elegimos según el sexo, según el grado de entrenamiento previo. Porque hay mujeres que están más entrenadas que varones, y varones más entrenados que mujeres. Así que bueno, según el grado de entrenamiento, después de 2 minutos se va incrementando la carga. A 25 o a 50 watts cada 2 o 3 minutos. Como dijimos previamente, ese tiempo es el tiempo que el organismo necesita para llegar al estado estable. Y fundamental que se tiene que mantener la velocidad de pedaleo, la frecuencia de pedaleo entre 50 y 60 revoluciones por minuto. Y el Astra modificado, lo mismo, o sea, cuando los protocolos se modifican para aquellos pacientes a los cuales son de alto riesgo, no están poco entrenados, son ancianos, para generar previamente un calentamiento para no poner toda la carga de golpe. O sea, se modifica para adaptarse al paciente. Se inicia con un calentamiento de 3 minutos o 0 vatios, y luego la carga se va incrementando de a 25 vatios cada 3 minutos, con una frecuencia de pedaleo de 60 revoluciones por minuto. Bueno, después hay otros, pero yo sinceramente nunca lo usé, se los dejo para que lo vean. Bueno, y llegamos al informe ergométrico. Ya sabemos qué necesitamos para qué es una ergometría, para qué es útil, las contraindicaciones absolutas, relativas, los protocolos, terminamos la ergometría y hay que informar. ¿Qué cosas hay que poner en un informe ergométrico? El motivo de detención de la prueba. ¿Por qué la detuvimos? Porque el paciente lo pidió, porque llegamos al máximo de la frecuencia cardíaca, que ahora vamos a verlo, porque tuvo algún síntoma que hizo que se detenga la prueba, o porque tuvo algún signo que hizo que la ergometría no pudiera seguir su curso porque iba a ser riesgoso. El alcance de la prueba, si la ergometría fue máxima, real, una ergometría máxima real es cuando el paciente se agota. A lo mejor un paciente anciano no entrenado hace 2 pasos en una cinta o hace 2 o 3 pedaleos, llega al 60% de la frecuencia cardíaca y dice no doy más. Me cansé, tuve COVID la semana pasada, no doy más. Esa es una ergometría máxima real. Una ergometría máxima teórica es cuando llega al 100% de su frecuencia cardíaca, que está dada, bueno, no lo puse, pero el 220 menos la edad. Esa es la frecuencia máxima teórica. Submáxima cuando llega al 85% e insuficiente cuando es menos del 85%. La capacidad funcional, que está medida en MET, que MET es el consumo de oxígeno, por minuto por kilo del paciente. Cuando supera los 10 MET, ese paciente tiene una capacidad funcional alta. Cuando el paciente hace menos de 4.5 MET, tiene una capacidad funcional baja, y entre 4.5 y 10 MET, la capacidad funcional es intermedia. La capacidad funcional es tanto, y la frecuencia cardíaca es indispensable para saber a qué frecuencia cardíaca o a qué capacidad funcional el paciente refiere síntomas o manifiesta algún signo. Si el paciente hace ángoralo 4 METs, es un paciente que ya lo vamos a ver, de alto riesgo, porque hizo los síntomas, manifestó los síntomas a una muy baja carga. Si el paciente hace infranivel del ST a una frecuencia cardíaca que no llega al 85%, es un paciente de alto riesgo isquémico porque, porque manifestó ese signo a una frecuencia cardíaca muy baja. Importante poner los síntomas, ¿sí? Si hay alteraciones no solo del ST, sino del electro en sí,
evaluar si esa ergometría es de alto riesgo isquémico o no, si es positiva o no. ¿Cuándo interrumpir la prueba? Ahora sí, esto, ¿cuándo paramos la ergometría? ¿Cuándo decimos hasta acá llegamos? Basta. Uno, son 13, son 13 los ítems que tienen que ver con los signos y síntomas que el paciente tenga en el momento de realizar la prueba. Cuando haya moderado o severa angina de pecho, o cuando la angina sea progresiva, o sea, no le demos demasiada vuelta, paremos la ergometría. Cuando la disnea sea desproporcionada, que estemos pensando en que esa disnea puede ser un similangor, cuando haya ataxia, mareo o presíncope, cuando haya cianosis y palidez, que son signos que nos indican que hay una mala perfusión, cuando el paciente lo pide, por X motivo, hay pacientes que no se la bancan porque se cansan y otros pacientes porque cuestiones de ansiedad y demás ha pasado que no se han bancado de la prueba y bueno, la tuvimos que terminar. O porque sienten algo extraño y bueno, listo, basta, aunque no lo veamos manifestado en el electro, en la presión, o que nos parezca algún síntoma que no sea un síntoma como para interrumpir la prueba. Bueno, si el paciente lo pide, le interrumpimos. Cuando la depresión del ST es mayor a 3 milímetros, o cuando la elevación del ST, si es que la hay, sea mayor de 1 milímetro, en derivaciones sin onda Q. ¿Por qué? Porque en aquellos pacientes que tienen onda Q, las elevaciones del ST pueden ser por una alteración de la motilidad en un miocardio que puede tener una escara o estar aneurismático, ya está dañado. Arritmias ventriculares o supraventriculares que sean complejas, un desarrollo de un bloqueo de rama o retardo en la conducción o cualquier arritmia que no podamos distinguirla de una taquicardia ventricular. Ante la duda paramos la ergometría. Cuando la presión arterial sistólica baja más de 20 milímetros de mercurio con respecto a la presión arterial previa y de 10 milímetros de mercurio con respecto a la basal, eso nos puede estar indicando que el paciente está haciendo una falla de bomba. Entonces basta, paramos la ergometría. Cuando la respuesta hipertensiva es límite, cuando la presión arterial sistólica es mayor a 250 y la diastólica a 120, cuando hay dificultades técnicas en el monitoreo o en la presión arterial, que eso pasa más que nada en la cinta, hay un montonazo de veces ha pasado que el paciente corre y corre tanto que bueno, se empieza a transpirar y el movimiento mismo hace que no podamos ver lo que está sucediendo, entonces, o no podamos tomar la presión, así que eso es motivo de tener la prueba, o bueno, lo más frecuente es por el agotamiento muscular. Bueno, ahora, ¿qué síntomas puede referir el paciente? Que nos tengan, que sean importantes, que lo tengamos que describir sí o sí, porque puede ser un similangor o, bueno, un dolor precordial de tipo anginoso. El agotamiento físico. El agotamiento físico es el síntoma que es el más habitual, por el cual le tenemos una ergometría, el que refiere el paciente, por supuesto, y está relacionado con el nivel de entrenamiento. La taquipnea, que es proporcional obviamente al esfuerzo alcanzado, pero hay que diferenciarla entre si es una taquipnea producida por el esfuerzo físico, porque el paciente no estaba entrenado, porque llegamos a una carga en la cual el paciente es el límite de su capacidad funcional, la tenemos que distinguir de una taquipnea de origen anginoso. Obviamente que todos estos síntomas, ya sea la taquipnea, el dolor precordial, si van acompañados con cambios en el electrocardiograma, son indicadores de mayor riesgo. O sea, con más razón hay que informarlos y, bueno, ver de suspender la prueba. Bueno, el dolor precordial, también, que es predictivo de enfermedad coronaria, su especificidad es menor si no se acompaña de cambio electrocardiográfico, mayor si se acompaña de cambio en el ST. La palidez extrema, la sudoración fría, la cianosis periférica, que como ya dijimos previamente, pueden indicar bajo flujo periférico. ¿Por qué? Porque el volumen minuto cardíaco es inadecuado. Bueno, ya lo habíamos hablado previamente, que su presencia obliga a detener el esfuerzo. Ahora, como ya lo dije, lo vuelvo a remarcar, es importante
precisar y describir exactamente a qué frecuencia cardíaca y carga comienza el síntoma, y la evolución de su intensidad durante el esfuerzo, y obviamente el momento en que cede en la recuperación. Importante. Bueno, con respecto a las alteraciones del segmento ST, tenemos que ver la morfología. Un infradesnivel del ST puede ser levemente ascendente, ahí lo tienen en la primera figura, puede ser horizontal, la figura 2, o descendente. El levemente ascendente hay que evaluarlo en el contexto de la prueba. Puede ser que sea movimiento, puede ser que no sea patológico. Hay autores que sugieren poner como punto diagnóstico de isquemia un infradesnivel ascendente de 1,5 milímetros. Menos de eso se considera básicamente como normal. Nosotros lo informamos, pero bueno, siempre, a mí me gusta informar siempre todo lo que veo, porque el paciente, obviamente que más allá de que uno le hace un interrogatorio, evaluamos el electro, y bueno, estar atento a todo lo que pueda llegar a suceder, el que sabe bien por qué le pide y conoce al paciente es el médico de cabecera. Entonces yo todo lo que puedo informar lo informo, así el médico que recibe el informe tiene mayor cantidad de datos como para poder evaluar a su paciente. Bueno, así que como decíamos previamente, si un infradesnivel de 1,5 milímetros que sea ascendente es sugestivo de isquemia. Menos de eso se considera como dentro de parámetros normales. Horizontal tiene mayor especificidad diagnóstica que el levemente ascendente, y el que más peso tiene para evaluar isquemia es el infradesnivel descendente. Tiene mayor valor predictivo para el diagnóstico de enfermedad coronaria. Ahora bien, el ST puede estar infranivelado o puede estar supradesnivelado. Como dijimos previamente, es un motivo de tensión del esfuerzo, constituye una de las variables de alto riesgo ergométrico. Después, en una de las últimas diapositivas, vamos a hablar de cuáles son los, cómo sería una ergometría de alto riesgo ergométrico, qué características tiene. Que hay que evaluar en el supradesnivel del ST la magnitud. 1 milímetro, como dijimos en las otras diapositivas, ya es considerado anormal, a no ser bueno, que sea ABR. La mayor magnitud se asocia obviamente con mayor probabilidad de presentar enfermedad coronaria. El momento de aparición, lo vuelvo a remarcar, cuando antes aparezca, mayor probabilidad de presentar enfermedad coronaria va a tener ese paciente. Informar exactamente a la frecuencia cardíaca y a la carga que aparece. Eso se llama umbral isquémico. O sea, el momento que el paciente hace una alteración en el ST o refiere a algún síntoma similar-angor o angor, eso se llama umbral isquémico. Por ejemplo, lo hizo a los 4 MET, el umbral isquémico son 4 MET. Lo hizo a los 8 MET, el umbral isquémico son 8 MET. Obviamente, a menor cantidad de MET, o sea, antes aparezca, mayor riesgo va a tener ese paciente. Ahí estamos. Si aparece, siempre, como habíamos dicho previamente, que una prueba de baja intensidad, de capacidad funcional baja, mejor dicho, era menos de 4,5 MET. O sea que cuando esta alteración o cualquier otra alteración aparece a los 4 MET o menos, eso es un alto riesgo ergométrico. Y obviamente el número de derivaciones, porque a mayor cantidad de derivaciones, mayor probabilidad de presentar enfermedad coronaria. Ahora, en la respuesta hemodinámica, vamos a ver frecuencia cardíaca y presión arterial. La frecuencia cardíaca, ¿qué vamos a ver? Se aumenta la frecuencia cardíaca durante el esfuerzo y cómo es durante la recuperación. ¿Se aumenta o no aumenta? Y cómo es el descenso de la frecuencia cardíaca durante la recuperación. En cuanto al escaso incremento cronotrópico durante el ejercicio, se ha demostrado ser una variable predictora de riesgo de enfermedad coronaria y muerte. Y bueno, ¿cómo evaluamos la respuesta cardíaca, el incremento cronotrópico?
porque el paciente es incapaz de alcanzar el 85% de la frecuencia cardíaca máxima prevista según el sexo y la edad. Y otra forma de calcular la respuesta cronotrópica es según la fórmula de reserva cronotrópica, que es frecuencia cardíaca máxima en esa prueba, menos la frecuencia cardíaca que tenía en reposo, dividido 220 menos la edad, menos la frecuencia cardíaca en reposo por 100. Ese valor nos tiene que dar más de 80%. Si nos da menos de 80%, tiene una respuesta cronotrópica insuficiente. Y a su vez, el descenso lento de la frecuencia cardíaca, también durante la recuperación, es un signo de peor pronóstico. La frecuencia cardíaca, cuando llegamos a un esfuerzo máximo, debe bajar más o menos aproximadamente menos, no, acá está al revés el signo, 12 latidos por minuto o más. Bueno, otra de las cosas que evaluamos es la tensión arterial, si sube demasiado o si baja. La caída de la presión arterial sistólica es una... Sí. Digo eso. Dice que tiene que bajar más de 12 latidos por minuto. Por minuto. Perfecto. Acá está mal el signo, ahora lo voy a arreglar. Hasta normalizarse lo basal, digamos. Exactamente, hasta llegar al estado de basal, al estado de la calma. Bueno, y otra de las cosas es la tensión arterial. Cuando baja mucho, cuando baja la presión arterial es un signo de alto valor en pacientes coronarios, que puede significar también una disfunción, como habíamos dicho, ventricular izquierda generada por isquemia, una falla de bomba. Y cuando la respuesta es exagerada, cuando aumenta más de 210 en hombres, la sistólica, y 190 en mujeres, puede significar un aumento excesivo del tono simpático, un aumento de la masa ventricular o disfunción endotelial. Bueno, cuando una ergometría tiene alto riesgo, cuando una ergometría es de alto riesgo, una prueba es de alto riesgo ergométrico, cuando hay ANGOR y ese ANGOR está asociado a infranivel del ST a una capacidad funcional inferior a 4 metros, cuando hay arritmias complejas a baja capacidad funcional, cuando hay supradesnivel del ST mayor a 1 milímetro, en derivaciones sin onda Q, infradesnivel del ST mayor a 3 milímetros, y cuando la caída de la presión sistólica, la T sistólica, es mayor a 10 milímetros de mercurio, asociado a evidencias ergométricas de isquemia, es decir, alteración del ST o ANGOR o síntomas similares. Bueno, el score de Duke, esto nos sirve para evaluar el riesgo del paciente, para estratificar al paciente. Él puede hacer una ergometría. Tenemos una ergometría, por ejemplo, acá tengo la mía, no importa. Por ejemplo, ¿cuánto duró el ejercicio? El ejercicio duró 30 minutos. 30 minutos menos 5 por la desviación del ST. Menos 4 por el índice de angina. El índice de angina es 0 si no tuvo angina, 1, una angina típica pero que no impide discontinuar el ejercicio, y 2, una angina que imposibilita continuar con el ejercicio. Y ahí tenemos la estratificación del riesgo, si es riesgo bajo, alto o intermedio, dependiendo si es menor a 11, si es de 10 a 4 o mayor a 5. A mí yo me lo hice y me digo que soy de bajo riesgo, por suerte. Bueno, ahora esto no quiero aburrirles, pero bueno, básicamente, ¿cuáles son las recomendaciones de una ergometría? Esto igual ya lo venimos charlando. En una enfermedad coronaria clase 1, en pacientes con dolor precordial para diagnosticar la enfermedad coronaria, con una probabilidad de pretest intermedia, una probabilidad de pretest alta, obviamente que no lo vamos a hacer. Bueno, usamos los protocolos de Bruce, si es en banda o Armstrong en bicicleta, y en anciano con baja capacidad funcional los modificados. En insuficiencia cardíaca, cuando queremos evaluar la evaluación funcional en un ingreso para un plan de rehabilitación cardiovascular, cuando hay evaluación de un paciente para ser puesta en lista de trasplante, bueno, esto fue clase funcional 2, para la evaluación objetiva de la clase funcional, para clasificar al paciente de mayor riesgo,
para evaluar el pronóstico y para reevaluación de pacientes en lista de espera de trasplante, evaluar la clase funcional en paciente con insuficiencia cardíaca cuando la limitación de la misma es de origen dudoso. En las enfermedades valvulares, como dijimos previamente, para evaluar tanto en las estenosis o en las insuficiencias, para evaluar la capacidad funcional, la tolerancia al ejercicio y fundamentalmente también cuando hay una enfermedad valvular que sea moderada, leve a moderada, paciente asintomático y queremos ver si, o síntomas dudosos, queremos ver si esos síntomas son o no de la estenosis valvular o no. O, bueno, obviamente para evaluar capacidad funcional es lo más importante. Bueno, después no lo quiero aburrir, pero básicamente todo lo que venimos charlando. Bueno, en la guardia, clase 1, cuando tenemos un paciente que hace ya 6 horas que está en la guardia, que tiene un dolor precordial, sin anormalidades electrocardiográficas y sin alteraciones de laboratorio, sin inestabilidad hemodinámica, le hacemos la ergometría. O cuando clase 2, cuando hay cambios en el electro, a todo lo dicho, le modificamos que hay cambios en el electro, pero son inespecíficos. En el chequeo preventivo, bueno, en pacientes de alto riesgo, que incluyen aquellos con antecedentes de enfermedad arteriosclerótica, pacientes de edad media o añosos con diabetes, o múltiples riesgos en plan de ejercicio. En pacientes, para la evaluación de pacientes diabéticos de cualquier edad, en plan de realización de actividad física, en varones mayores de 45 años y mujeres de 55 años, en plan de realización de actividad física vigorosa o riesgo laboral. Y en los diferentes deportes, en caso de individuos sanos, activos, sedentarios, situación que antes hayamos verificado en el examen de salud, en los casos de pacientes que presenten factores de riesgo. Bueno, eso lo traje para ver para qué cosas se usan y cuál es la indicación de cada uno. Y bueno, unas breves palabras sobre el uso de la ergometría en rehabilitación cardiovascular. Tenemos un paciente que tuvo, no sé, se angioplastió, o bueno, por X motivo lo mandamos a rehabilitación cardiovascular. Entonces, ¿para qué lo usamos? Primero, para determinar la capacidad funcional útil. ¿Qué es la capacidad funcional útil? Es la frecuencia cardíaca del paciente, o sea, poner al paciente a caminar, llega a 7 MET. A los 7.5 MET hace ángulo. La capacidad funcional útil es aquella a la cual el paciente llegó sin síntomas. ¿Sí? Cuando el paciente hace síntomas, capacidad funcional límite. Para abajo, de ahí para abajo, es capacidad funcional útil. Y esa es la frecuencia cardíaca, la capacidad funcional a la cual se debería trabajar con ese paciente. Se establece, bueno, la indicación es eso, determinar la capacidad funcional útil, establecer la intensidad del ejercicio, del tratamiento, en forma segura y eficaz, no meter la pata, determinar el nivel requerido de vigilancia y la supervisación durante las sesiones. Como dijimos, el protocolo a utilizar siempre será de acuerdo a las características del paciente y la ergometría obviamente debe ser graduada con periodo de 3 minutos, como venimos diciendo hasta ahora. Y bueno, una vez que el paciente está en protocolo de rehabilitación, cada 15 semanas aproximadamente se debe hacer una ergometría para estratificar a los pacientes y así rediseñar la estrategia de tratamiento. Y ver cómo obviamente va evolucionando el paciente, porque si el paciente en la primera ergometría hizo ángulo a los 5 meses, y bueno, pues lo mandamos a rehabilitación, y a los 15 semanas hace 8 MET, 8,5 MET, bueno, entonces vamos bien con el tratamiento. Y creo que no, nada más, poco para chapear con la Yani Martínez, paciente nuestra. Así que bueno, eso es todo. Hemos tenido pacientes que vienen derivados directo de ergometría y hemos tenido otros que vienen por ambulatorio después de haber tenido, no sé, supera en la ergometría, por ejemplo. Uh-huh. Hay
Supongamos que estamos haciendo ergometría, aparece alguna alteración de este tipo, ¿siempre lo internamos? ¿Hay algún criterio? ¿Eso lo maneja cada uno según? Bueno, buena pregunta. Por eso estratificamos a los pacientes según el score de Duke, pero más que nada aquellas ergometrías con alto riesgo ergométrico. ¿Por qué tenemos que estar atentos a todo eso, a diapositiva, a todo lo que pueda suceder en aquellas ergometrías de alto riesgo ergométrico? Porque esos pacientes no son para mandar a la casa, sino que son pacientes para hacer una intervención inmediata, lo que sea. Perfecto. Mm. Esperemos que no. Pues, Sí, claro. Ajá. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, es un paciente que no tiene un alto riesgo isquémico porque el signo lo hizo a los 10 MET. Si lo hubiese hecho a los 4 MET o menos, ahí sí. claro, de Mm. una. Y el que toma beta bloqueante, que por ahí ponen insuficiente por beta bloqueante, ¿qué Claro. hacemos con él? ¿Se lo hace Bueno, igual y no se lo sí, hace? sí, sí, ¿en qué sentido? Eh, O sea, vos decís si viene con beta bloqueante no llega al submáximo, es una prueba insuficiente y hace ángulo. Pero digo, la prueba se la hace igual, aunque esté con 50 de frecuencia basal. Sí, porque bueno, ahí tenés que ver para qué le piden el estudio, porque una de las indicaciones de ergometría es para evaluar el tratamiento con beta bloqueantes o agonistas cálcicos, bueno, o alguna medicación que esté tomando que sea cronotrópica negativa, porque, bueno, por ahí a lo mejor el paciente se viene con 60 de cardíaca y el doctor quiere ver hasta qué punto aumenta o no aumenta la frecuencia cardíaca o la presión arterial. Claro, perfecto. Bárbaro. Pero también existe esa fórmula, viste que cuando el paciente no llega al 85%, está esa fórmula que no me la acuerdo de memoria, antes me la acordaba que la frecuencia cardíaca máxima de la prueba menos la frecuencia cardíaca en reposo, dividido 220 menos la edad, Ah, menos sí, la frecuencia cardíaca en reposo por 100. Y ahí tenés, si es de 80% o más, está bien, es suficiente, o si no, es insuficiente. claro, perfecto. Sí, exacto. Sí, 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 son 5 vidas medias que hay que esperar. Bueno, igual nos vemos todos los días, cualquier cosa. Yo no hago más ergometría, pero bueno, tuve mucho tiempo ahí y bueno, algunas cosas también dependen de la experiencia, como todo, ¿no? Seguro. Que dicho sea de paso, por lo que hablamos al principio, el saloncito no cumple con ningún requisito de espacio, Sí. humedad, temperatura, equipamiento. Y bueno, pero lo básico está, por lo menos el carro de paro está, que no cualquiera lo tiene. Sí nos faltaría a lo mejor una camilla, me ha pasado que se me han así copado pacientes, más que nada deportistas de alto rendimiento, con una cuestión vagal. eh, Después, bueno, eso me pasó. Después, bueno, en el Team Test ni hablar, pero sí faltaría una camillita.
Así que bueno. Muy buena, Sabri. Bueno, Después no tenés ese que es oro. sí. Bueno, igual, lo mismo, cualquier cosa que necesiten, duda, o me escriben o me llaman, lo vemos. Traje mi ergometría de ejemplo, pero bueno, es una ergometría que tampoco tiene grandes cosas. Todo para decir que fue este, sin Que me algo. hizo la ergometría. No, esta vez estoy vieja, 12.8, antes llegaba a los 15. Igual vos entrenás, Sabri, ¿o no? Estoy Corres y eso. entrenando, sí, 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 estoy entrenando. Esta semana estuve medio frenada, cuestiones laborales, pero después vamos a arrancar otra vez. Qué grande, ¿eh? Bueno, y después la otra, a lo mejor hacemos un repaso porque algunas cosas quedaron medio flojas en la explicación y demás. Bueno, lo importante es esto, lo que van a usar ustedes, que sepan estas cosas. Seguro. Bueno, Bueno, Sabri. bueno, chicos, que tengan buenas noches, Muy buenas buen ambas. fin y buena guardia ese. No, para el fin de. Sí, sí. Chao.